Buenos días, Santo Domingo. Como cada jueves, llega a sus hogares el segmento de Caso Legal. Y este jueves vamos a hablar de migración. A todos nos gusta pasear, viajar. Y para eso he traído al doctor David Cando. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Maribel. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para ayudarlos con todas las preguntas que puedan hacer. Claro que sí. Y vamos a hablar de la visa para poder viajar hacia Estados Unidos. Esa visa de paseo, la B1 o la B2. Las personas la confunden, doctor, y piensan como que es el mismo tipo de visado. ¿Cuál es la diferencia entre el visado B1 y el B2? Bueno, Mary, el visado B1, B2 es estrictamente para paseo. No podemos confundirlo con un visado de noviazgo, que muchas veces se confunde con un visado de noviazgo, que tú puedes tal vez casarte después en Estados Unidos, porque no lo es. El visado B1, B2 es única y exclusivamente para paseo, limitándose a, a pasear únicamente. Y entonces cuando yo quiero solicitar esa visa, por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos que las personas deben tener en cuenta al momento de solicitar el visado? Es muy importante que tomemos en cuenta sobre el arraigo que tú tengas en el país. ¿Por qué? Porque el cónsul americano exige que tú regreses al país. ¿Cómo tú garantizas al cónsul que tú vas a regresar? Si tú tienes bienes en el país, si tienes hijos en el país, si tienes un buen trabajo, son arraigos para que tú puedas regresar al país. Eso es lo más fundamental para una entrevista y sobre todo para una aplicación de visa B1, B2. Siempre se le dice al cliente cuando va donde un abogado migratorio que no mienta. ¿Por qué se dice eso, doctor? El cónsul tiene probabilidad de poder darse cuenta de que se está falseando las informaciones que se le está brindando en ese momento para hacer la solicitud del visado. Muy interesante tu pregunta, Mary. Mira, para el cónsul mentir es como una felonía, es un delito. Por lo tanto, si tú mientes y te descubren, te pueden cancelar la visa por un tiempo muy, muy largo. Inclusive para volver a solicitarla tendrías que pedir un waiver o un perdón, que es bastante costoso. Es importante que la población sepa que, que el consulado tiene muchísimo acceso a la información. Tenemos las redes sociales, incluso tienen el manejo del CICLA, que es tu buro de crédito. Entonces, si tú mientes y ellos se dan cuenta, es muy posible que te fichen en el sistema. Pasa a menudo que a veces personas nos piden a nosotros, tanto a los abogados como a familiares y cercanos, mira, déjame entrar un dinero en tu cuenta bancaria o transfiéreme para yo poder solicitar mi visado. O también piden que le firmen contratos para yo poder demostrar o carta de trabajo de que están teniendo una iguala, un trabajo, un servicio para demostrar que tienen esa solvencia económica que necesitan para poder adquirir su visado. Eso también le traería problemas a la persona que se configura con ellos para poder tener el visado. Podría ser, si es descubierto a través de algún tipo de investigación, podría tener alguna repercusión. Lo más importante es que siempre se maneje de forma transparente, porque a la final ellos decidirán si tú calificas o no, pero si tú mientes y sobre todo falsificas documentos, podrían cancelarte la visa o negarte la visa por muchísimo tiempo. Y como te dije, tendrías que recurrir a un waiver, que es algo muy complicado. Cuando a mí me dice el cónsul que me niegaron el visado, yo tengo derecho en ese momento de replicar y preguntar el por qué fue que se me negó el visado o yo solamente me tengo que retirar sin saber por qué ha pasado que me han negado el visado. Muchas gracias por esa pregunta. Mira, en la actualidad vemos que hay un tipo de sumisión en cuanto al aceptamiento de la negación. Sin embargo, cuando tú entiendes que tu visado ha sido rechazado sin una causa justa, tú tienes derecho a réplica. ¿Por qué? Porque el cónsul tiene que demostrarte que tú no calificas. Entonces, si el cónsul automáticamente te niega el visado, tú tienes derecho a réplica, decirle, ok, cónsul, obviamente diplomáticamente y con la educación eh, sumamente a la altura del cónsul, tú sabes, de pedirle una explicación, porque ha pasado muchas veces que hay personas que los niegan el visado y tienen su derecho a réplica y entonces el cónsul cambia de decisión. Es algo que ha pasado últimamente y que no solía hacerse en la práctica antes. Y si a mí me negaron mi visado, ¿yo cuánto tiempo, ya que el cónsul me explica por qué situación fue, en caso de que yo replique en el momento o me vaya sin saberlo, cuánto tiempo debe de pasar para yo volver a intentar solicitar ese visado? Mira, la ley no establece un tiempo específico, pero mientras tú puedas, por así decir,
pagar tu solicitud nuevamente de visado, pues la puedes hacer hasta en una semana. Obviamente es importantísimo que tú vuelvas a aplicar en el caso de que te la nieguen cuando tus circunstancias hayan cambiado. Porque si te la negaron es porque el cónsul entiende que tú no calificas en el momento. Pero si tus circunstancias cambian, por ejemplo, si pasó un año y te casaste, si pasaron 6 meses y tuviste un hijo, si conseguiste un mejor trabajo, significa que tus circunstancias cambiaron, entonces tienes más probabilidades de que te otorguen la visa. Si yo tengo mi visado, me caso, mi esposo tiene más posibilidad de tener el visado ya porque tiene una esposa con un visado. En cierta manera sí, tú eres un soporte para tu cónyuge, en el sentido de que como tú tienes visa, demuestras arraigo, pero el hecho de que tu esposo esté casado y no tenga el visado significa que él también tiene que cumplir con los requerimientos que tiene el cónsul. Por ejemplo, tiene que calificar. Si el cónsul entiende que no califica, aun cuando tú tengas el visado, podrían negarle la visa. Por eso es importante que aun cuando tú tengas el visado, reúnas todos los requisitos de arraigo para tu esposo, para presentarte con él y entonces tenga más posibilidad de que no le nieguen la visa. Es importante. Si una pareja está casada y tiene un menor, un hijo, ¿es recomendable que los tres al mismo tiempo pidan el visado o es recomendable que lo pidan ambos primero y después que ellos tengan el visado pidan la visa del menor? Lo más recomendable es que vayan todos juntos, porque cuando van todos juntos se demuestra que hay como una unión familiar, que eso es importantísimo para un arraigo. Cuando tú haces esto, le demuestras al cónsul, no solamente de que te importa la familia, sino que cuando te vas, entonces piensas regresar en conjunto. Y eso es lo que más le interesa al cónsul, que tú regreses. Perfecto. Entonces, cuando esto sucede de que tal vez si yo tengo ya mi visado y fui beneficiada y tengo 10 años de visado, yo tengo que viajar como con qué tanta regularidad para que cuando venga yo a intentar renovar mi visado de nuevo, no me digan que yo no demostré que tenía el interés de mantener ese visado vigente. Es importante que por lo menos viajes, aunque sea una vez durante el trayecto de tu tiempo de visa, porque si no viajas, entonces demuestras un desinterés y no es bueno para tu trayecto en el sistema americano. Comúnmente, ¿por qué razones usted ha escuchado que han cancelado el visado estando vigente? Muy interesante tu pregunta, Mary. Mira, en la actualidad se ha dado el caso de que hay personas que se pasan de la estadía y aun cuando tu visa no ha sido cancelada en sí tangiblemente, en el sistema ya está cancelado. Entonces es importantísimo que si usted se ha pasado de estadía, es importante que investigue el estatus de su visa, porque después de que usted compra un pasaje y vuelva a viajar después de que se ha pasado de estadía, se puede encontrar con la sorpresa de que su visado está cancelado. Se puede encontrar con la sorpresa. No queremos Y sorpresas. si esa sorpresa llega, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, lamentablemente tienes que someter nuevamente el visado, pero como tú te pasaste en el caso de que te hayas pasado de estadía, entonces tienes que pedir un waiver o un perdón migratorio. Pero usted me está hablando del perdón migratorio y yo le tengo ya hasta un poquito de miedo. ¿Tan complicado es poder pedir el perdón migratorio? No es difícil, el problema es que es costoso. Es costoso. Prácticamente se te puede ir en el precio de unos $1000. Entonces, debido a la cuantía de lo que vas a gastar, entonces es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo. Y ahora con esto de que estamos viendo que hay algunos países que a veces se encuentran en un momento de estado, como nuestro país hermano Venezuela, que van muchos venezolanos a nuestras oficinas a buscar recomendaciones. ¿Usted entiende que ellos pudieran solicitar el visado y se lo otorgarían fácilmente? Ellos por su situación que ya llevan, que entienden que es para quedarse, como se han quedado en muchos países, se complica para ellos su situación de buscar un visado de paseo. Podría complicarse, pero no necesariamente. Por ejemplo, si hay un inmigrante de cualquier país, no necesariamente venezolano, y quiere aplicar en las embajadas dominicanas, lo fundamental para que ese extranjero aplique es que tiene que estar legal en el país. Porque lo primero que le van a preguntar a ese extranjero aplicante es que si está al día en el país. Porque si no lo está, entonces lo estigmatizarían de que podría hacer lo mismo en Estados Unidos. Perfecto. Y el visado de noviazgo, como usted mencionó al inicio, ese visado, ¿cuáles son los procedimientos que se necesitan requerir para uno poder llegar a adquirir ese visado de noviazgo? Bueno, el visado K1
es un visado muy factible en las relaciones de ahora porque no requiere obviamente que te cases. Es un paso muy grande que uno toma en la vida. Por eso entonces, si tú tienes un noviazgo, una persona que te pueda solicitar la visa K1, tiene que ser una persona que tenga un potencial en Estados Unidos. O sea, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que trabaje, que tenga affidavit, que te pueda garantizar un proceso de petición. Pero mucha gente opta por este tipo de visado porque tiene menos compromiso. Y cuando hablamos de visa de trabajo, como muchas personas quieren irse a vivir a Estados Unidos trabajando, ¿ese visado de trabajo es muy complicado el proceso o es un proceso corto que hace la misma empresa en Estados Unidos y por eso se simplifica para el empleador dominicano que quiere viajar hacia Estados Unidos con ese visado? Muy buena pregunta. El visado por trabajo es un visado que cumple con ciertos requerimientos. No podemos, por ejemplo, yo decir, bueno, yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, yo voy y aplico para mi visado de Estados Unidos. No. Para aplicar para un visado de trabajo tienes que tener prerequisitos. O sea, la empresa que te va a contratar tiene que haberte precalificado. O sea, que tiene que haberte depurado, tiene que haber también en el lugar, en el área, en la jurisdicción donde trabaja, tiene que haber buscado un empleado y no haberlo encontrado. Entonces, porque no lo encontró en su jurisdicción, entonces te busca a ti como extranjero. O sea, si tú no cumples con esas características, no puedes solicitar un visado de trabajo en sí. Tienes que precalificar y esa precalificación tiene que estar avalada desde Estados Unidos. Si no está avalado, pues entonces se complica mucho porque ese es uno de los requerimientos fundamentales. Muchísimas gracias, doctor, por venir a Caso Legal a hablar de este tema de visados, el cual entiendo que le interesa bastante a todos nuestros televidentes. Y si ellos quisieran contactarse directamente con usted para tratar ese tema migratorio, ¿a qué número pudieran contactarse? O pueden contactarse conmigo al 829-213-0111. Ese es mi WhatsApp directo de la oficina. O a la oficina también al 809-682-1927. Y estamos alegres de ayudarlos nosotros. Y en las redes sociales, porque estamos en un mundo cibernético. Sí, me pueden buscar como JW David Cando y en Facebook también como David Cando 21. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted. Gracias a ustedes por sintonizarnos en el día de hoy. Pueden quedarse aquí con el contenido de Buenos Días Santo Domingo. Y no se olviden que si quieren contactarse conmigo, solo tienen que llamar al 849-878-1390. Esto fue Caso Legal.